Buenas noches, nos encontramos hoy con el doctor Uri Márquez Mendoza y hoy comentaremos la lógica orgánica de José Vasconcelos, específicamente el capítulo 4 que inaugura la segunda parte del libro. Pues sin más, le damos la pauta al doctor Uri e iremos comentando intercaladamente. Sí, gracias. Bueno, este capítulo 4 es básicamente una extensión del 3 en la que Vasconcelos aborda propiamente los contenidos de lo que se denomina la lógica orgánica, la tarea fundamental de la lógica orgánica y sus operaciones. Y bueno, por supuesto que las operaciones involucran una serie de conceptualizaciones y precisiones, sobre todo esta última cuestión, que es la que hace Vasconcelos bueno, sí, en este capítulo titulado Índole del concepto. Y bueno, dicha índole corresponde a la clarificación de lo que es el concepto, evidentemente, a las operaciones de la abstracción, que había sugerido como una suerte de crítica al idealismo, a la tradición idealista germana. También la cuestión de la naturaleza de la idea, la memoria y las imágenes, por supuesto que las imágenes formando parte de este proceso cognitivo que es la memoria y la clasificación de los conceptos, es decir, el orden del pensamiento, y bueno, las divisiones que corresponden a la llamada lógica orgánica, y no solamente la lógica extensiva, ¿no? Es decir, el papel que ocupa realmente la organicidad en todo el andamiaje conceptual propuesto por Vasconcelos, ¿no? De la primera parte, valdría la pena resaltar algunas definiciones que él realiza. Por ejemplo, el hecho de que introduzca antes de hablar de la abstracción la cuestión de la forma como un acto y el acto como resultante de la unión de la materia y las dos nociones entre contenido material, es decir, materia y forma, como parte constitutiva de lo que es el concepto. Y bueno, en segunda, la precisión de lo que es en realidad un concepto, el primer elemento lógico de todo el sistema y lo que va a formar, por supuesto, la cuestión silogística, sobre todo los juicios. A lo que, bueno, lo que valdría a resaltar aquí es que los juicios pueden ser interpretados en un sentido estético u orgánico, que es, en última, lo que Vasconcelos señala como parte constitutiva de esta relación entre materia y forma. Bueno, ese sería un punto muy, muy interesante, introductorio de esta índole del concepto, eh, clarificando esta escala, ¿no?, entre concepto, silogismo y juicio. Y la otra cuestión es la relación entre lo general y lo particular, que bueno, eso nos lleva a pensarlo ya en una cuestión concreta sobre lo que él había señalado, sustituyendo esta idea lógica, de la lógica extensiva entre particular y universal, más bien por una cuestión de el meros y el holos, de la parte, de la constitución de la parte y la búsqueda de un todo, que es básicamente la parte de las funciones de la lógica orgánica. Bueno, estos dos puntos son los con los que abre. Yo le cedo la palabra al doctor Bitsu para que comente sus puntos. Sí. Perfecto, muchas gracias, estimado Uri. De hecho, me parece fundamental porque ya con estos puntos de introducción que ha hecho el doctor Uri, pues podemos plantear precisamente otro de los elementos que se encuentran articulando el discurso de Vasconcelos, y precisamente uno de ellos es el problema de la referencialidad, cuando plantea la codeterminación de la referencialidad respecto a la configuración tanto del concepto con el juicio, ¿no? Por eso Vasconcelos enfatiza precisamente el papel de la idea como un elemento genérico, ¿verdad? Pero Vasconcelos reitera, dice, es preciso que este continente, la idea, recurra constantemente a los elementos que le integran para renovarse en consistencia y validez, sin los elementos de existencia concreta que se encierran dentro del esquema. Nada vale el esquema sin esta codeterminación, esta referencialidad, ¿no? Por eso es muy interesante lo que parece en algún momento o en una configuración digamos, eufónica, ¿verdad? Del título de lógica orgánica, en el capítulo 4 ya se observa
¿Cuáles son los linderos de esa lógica orgánica? Y para Vasconcelos, la lógica orgánica implica la configuración procesual de la mediación respecto a la codeterminación y la correlación de conjuntos, ¿verdad? El ayuntamiento de conjuntos. Y continúa Vasconcelos, dice, y una idea es más perfecta según que es capaz de abarcar y coordinar mayores elementos de la heterogeneidad. Así también un pensamiento será más alto según se logre mayor coordinación de conjuntos diversos sobre el género en el cual está configurado este elemento orgánico, ¿verdad? Es decir, Vasconcelos se da cuenta de que hay determinadas ideas que mientras más puedan cribar morfologías que se encuentran respecto a estas referencialidades, pues esas ideas son más potentes y son más válidas para explicar estos procesos. Por eso también Vasconcelos reitera, ¿no? Existe pues el mundo de los hechos de las cosas. Negarlo es colocarse deliberadamente en, digamos, vacuidades conceptualistas, ¿verdad? Y reafirma. Vasconcelos no segrega la conceptualización, no segrega el papel, digamos, de la abstracción. Entiende que la abstracción y la conceptualización deben estar tensadas siempre con el acaecer, ¿verdad? Con la facticidad. Por eso, Vasconcelos va reiterando estos elementos que son fundamentales y con el último punto que me gustaría cerrar mi intervención y volverle a dar paso al doctor Uri, es con esta cita donde dice, un conjunto de unidades vibratorias relativamente autónomas que se desenvuelven conforme a relaciones estrictas dentro de agregados dinámicos semejantes, agregados que son típicos y al mismo tiempo porciones de conjuntos cada vez más complicados según avanza el análisis. Cada agregado hállese contenido dentro de su medio sin poder escapar a él, por lo que el problema se torna múltiple y la relación sujeto-objeto se complica. La lógica, por lo tanto, sensata, distingue entre los materiales a que se aplica la razón y las formas del razonamiento. El razonar, por tanto, solo es verdadero en virtud de su materia y la verdad de la materia. En el caso del concepto es equivalencia de la palabra signo convencional con el hecho que la palabra representa. En el juicio hace falta, además, que se tengan en cuenta las relaciones de hecho se representado por la palabra, con el conjunto especial que al hecho pertenece. Esta parte es fundamental porque todo el tiempo Vasconcelos se da cuenta que hay continuidades nociológicas y continuidades ontológicas, pero también existen discontinuidades ontológicas y discontinuidades nociológicas. Por eso enfatiza mucho en el ritmo, en la armonía de conjuntos, en la codeterminación de conjuntos, pero también en los límites de esos conjuntos. Por lo tanto, un concepto o un juicio o un razonamiento, una idea, son potentes en la medida que puedan entender las morfologías, las sutilezas y las diferencias que existen en los procesos que se están representando. Por eso, más adelante lo iremos comentando, pues hace una diferencia entre un juicio universal y un planteamiento universal concreto, ¿verdad? O un planteamiento universal procesual, ¿no? Pues por favor, doctor Uri, lo escuchamos. Muchas gracias. Siguiendo esta cuestión, es interesante también notar que Vasconcelos establece un paralelismo muy notable entre lo que es la llamada lógica orgánica y la lógica de comprensión no extensiva, que entiende desde no solamente desde su raíz etimológica, su definición semántica, una una cierta analogía, una similitud muy fuerte en el proceder, en las operaciones que se llevan a cabo en estas lógicas que son muy similares, ¿no? Y esto tiene que ver con una tensión muy fuerte en lo que ya comentaba el doctor Bitso en cuanto a la elaboración de ideas, de juicios, sean estéticos o de carácter científico, bueno, que para Vasconcelos forman una unidad tonal muy, pues muy sugerente en cuanto se concibe como un órgano vivo, ¿no? Resultante de la sabiduría divina. Y bueno, en este sentido, la tensión se da entre lo que es el proceder dialéctico propio de las conceptualizaciones, de las operaciones lógicas comprensivas, y lo que no es dialéctico y que está en lo concreto, es decir, en el órgano, ya dado por por las gradaciones y por la comprensión
de la experiencia que se da de determinado objeto, ¿no? Que es, por supuesto, el mismo con el cual opera la lógica orgánica, ¿no? Es decir, no hablamos de dos operaciones separadas, sino en constante tensión, y que Vasconcelos precisa, ¿no? Hay un orden dialéctico y a la vez también en paralelo un orden gradual, experiencial, que va cohesionando estos meroemas en el todo orgánico, ¿no? Y bueno, así debe proceder, según él, la lógica en general, ¿no? Sin excluir, por supuesto, la lógica extensiva, ¿no? No solamente dejarlo en ese nivel. Parte de eso, pues, es la crítica que ya había elaborado en los capítulos anteriores, ¿no? A la tradición alemana. Eh, ¿En dónde asienta? Y bueno, este es el segundo punto, este principio de elaboración de la lógica comprensiva. Bueno, en el aparato cognitivo de la memoria, y bueno, aquí valdría la pena citar lo que él señala, ¿no? Que en el proceso ideológico, y sin duda porque aquí rescata la raíz de la ideología de idea, que es lo que conforma y nos dice, de hecho, la definición que da él es de una imagen, y la imagen siendo un elemento del juicio estético, que por supuesto es al que tiene la lógica, y las ideas como elementos de ese juicio lógico y por supuesto del discurso con ese carácter eminentemente dialéctico, como señalaba, pues necesitan de cuatro grados, que es básicamente el andamiaje de la memoria, la atención, la imagen y la abstracción, donde se dan, y en este nivel es donde se dan, digamos, los hechos, los universales de hecho y de razón. Y donde, bueno, ahí también Vasconcelos más adelante, como señalaba el doctor Bitsu, precisará, ¿no? Entre universales concretos y lo de los que se ocupa, por supuesto, la lógica extensiva, ¿no? Bueno, y yo hasta ahí comentaría estos dos puntos y le cedo la palabra al doctor Bitsu. Perfecto, estimado Uri. Bueno, creo que estamos ya tocando las finezas de este capítulo cuarto, porque en este apartado Vasconcelos también hace definiciones y diferencias muy sugerentes respecto a los conceptos. Por ejemplo, él menciona que hay conceptos subordinados que en la clasificación ocupan lugar de dependencia, pero con otras características, y subordinantes, ¿no? Que están en relación y en función a estos. Por ejemplo, subordinante es el polígono y subordinado un triángulo que a las propiedades generales del polígono añade el tener tres lados. Entonces ahí empieza Vasconcelos también a introducir una problemática de orden semántico, ¿verdad? Luego plantea también otra cuestión sugerente. Menciona que hay conceptos coordinados, ¿no? Y los define como los conceptos que guardan entre sí relación funcional o causal o dialéctica. La relación coordinativa es de extensión formal cuando los conceptos tienen en común una parte pero difieren en otras. Este elemento de coordinación siempre va a ser fundamental para el desarrollo de la lógica orgánica vasconceliana. ¿Por qué? Porque él considera que en la coordinación es donde se apercibe la complejidad y la codeterminación de operaciones que adquieren digamos, un deslinde específico gracias a un concepto conjugado, un concepto coordinado, ¿no? Un concepto que expresa la relación. Ahora, el concepto coordinado para Vasconcelos está en relación con los conceptos funcionales, ¿no? No es lo mismo, pero están imbricados, están ayuntados, están conjugados constantemente, ¿no? Dado que si el concepto coordinado explica la codeterminación, el funcional explica las operaciones de esa codeterminación, ¿verdad? Y Vasconcelos dice, los conceptos funcionales operan por los enlaces, dependen entre sí de relación causal. Por ejemplo, la idea de expansión trae la de rarefacción, puesto que la rarefacción suele depender de la expansión y viceversa. Y este punto es fundamental porque coordinación y concepto funcional explican precisamente la complejidad de los procesos que acaecen en el universo. Ahora, para Vasconcelos, a pesar de la coordinación y la expresión funcional, siempre va a haber una limitante, ¿verdad? Porque la limitante se encuentra eh, dentro
de la imposibilidad de percibir la totalidad de operaciones en esa codeterminación. Por eso Vasconcelos reitera, el conocimiento es imperfecto porque no acierta a darnos los caracteres complejos que constituyen la totalidad, ¿no? Porque la totalidad y la realidad siempre es heterogénea, ¿no? Y aquí Vasconcelos se da cuenta algo muy interesante de la conceptualización que implica mediación, y la mediación implica en cierto sentido, segregación de tonalidades de los procesos en los cuales nosotros estamos inmersos nociológicamente, ¿no? Por lo tanto, el campo nociológico, ya al ser una mediación, implica determinados nodos de la realidad, pero no puede percibir la totalidad de esa realidad. Y Vasconcelos se da cuenta de eso. Por eso, Vasconcelos, y esto me parece importante, hace la diferencia entre concepto oscuro, ¿no? Y concepto confuso, ¿no? Menciona que el concepto oscuro no nos indica todas las notas, todos los caracteres del objeto pensado, pero se distingue el oscuro del confuso en que el concepto oscuro nos da elementos que nos permite distinguir el objeto de los demás de su clase. Sin embargo, el concepto confuso tiene una imposibilidad tanto relativa o definitiva para captar la totalidad del objeto con las formas del entendimiento. Este punto es fundamental y hoy en día creo que esta definición de Vasconcelos es importante traerla a colación porque muchas veces nos movemos por conceptos confusos, ¿no? Dado que no estamos en primera instancia en un grado de referencialidad circularista, ¿no? Y también la forma en que se está cribando determinados objetos de estudio no circunscriben o no retraen o más bien segregan operaciones importantes para entender al mismo, ¿no? Por lo tanto, los conceptos confusos lo que hacen en vez de circundar lo que se busca cribar, lo que se busca otear, lo que hace es retraernos a otro tipo de operaciones que pasan por pseudo conceptualizaciones a ese concepto confuso, ¿no? Es una, sí, es una, literalmente, una reiteración o una reflexividad de la materia xenogenérica respecto al mismo sujeto, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna operación o hay operaciones mínimas de orden nociológico, pero no deben ser tomadas como tales, ¿no? A pesar de que por otras vías se pueden legitimar, ¿no? Como operaciones nociológicas. Bueno, yo me detengo aquí y le doy la palabra al doctor Uri. Sí. Bueno, siguiendo este apartado, también es relevante la cuestión clasificatoria que lleva a cabo Vasconcelos. Como en la introducción se planteaba un núcleo inicial que era el concepto y que formaba a su vez los silogismos, y estas a su vez constituían las ideas formadas de silogismos o bien juicios. Lo mismo se da en este nivel, bueno, por lo menos en lo que se refiere a la clasificación de los conceptos, traídos a colación desde la lógica pues extensiva y que la incluye en la orgánica, en este caso la lógica aristotélica. Y bueno, aquí valdría la pena citar las definiciones para tenerlas en cuenta, porque es con lo que también va a operar la lógica orgánica. De entrada, ¿no? Es la cuestión de lo singular, lo específico y lo genérico. Por singular, bueno, se refiere a la clasificación de tonalidad personal, bueno, aquí como señala en los ejemplos más individual, o de la sustancia individual. Lo específico agruparía esto, porque ya se referiría a la especie de estos individuos diferenciados, em, y que nos conduce al concepto, a la noción de lo universal. Y lo último, que es el genérico, que es el concepto que engloba, y cito a Vasconcelos, diversas especies, como por ejemplo cuando decimos género de los vertebrados, ¿no? Que abarcan hombres y animales. Eh, y que, bueno, por supuesto forma parte de estos, del proceder operatorio racional, en tanto hace un nivel de abstracción y a la vez desde la diferencia constituye una unidad, ¿no? Y esa es la cuestión de lo genérico y su importancia dentro de la lógica. Expresar, digamos, en colectivos lo homogéneo a partir de lo heterogéneo, ¿no? Y bueno, de aquí, por supuesto, se desprende lo que ya comentaba el doctor Bitsu, que es la cuestión de los subordinados, la importancia también de los coordinantes y de las disyuntivas.
en las operaciones lógicas. Y bueno, por supuesto, la clasificación de un concepto confuso y oscuro. De ello me gustaría también citar, porque Vasconcelos señala la definición de Goblot, que dice respecto al concepto confuso: procede de la experiencia y nos da los caracteres de un objeto, pero sin agotarlo. No se trata aquí de falta de precisión, sino de imposibilidad relativa, pasajera o definitiva para captar la totalidad del objeto, es decir, el holos, con las formas del entendimiento. En ese sentido, nos lleva a pensar no en una noción, en la noción que después va a abordar inmediatamente, que es lo de lo equívoco y lo unívoco, más allá de eso, pensando en ese nivel hermenéutico, sino en la cuestión de esta tensión que señalaba entre lo dialéctico propio de la lógica y lo concreto, es decir, las formas vivas, la forma materia viva, y bueno, de la cual por supuesto Vasconcelos es consciente, ¿no? Al señalar que para captar esa totalidad del objeto, como las formas de entendimiento, solamente se da en un lapso de tiempo, es decir, no es que esté correcto o incorrecto, sino que es la imposibilidad del propio pensamiento el que denominamos eso, ¿no? Un proceder conceptual confuso. Y, y lo notable de esto es que el concepto confuso forma parte también de estas estructuras lógicas, inclusive científicas, ¿no? Bueno, de ahí vienen las divisiones clásicas del concepto, que también la vuelve a retomar de esa tradición aristotélica: lo equívoco y lo unívoco. De ello, pues también vale la pena leer las definiciones. Dice: se llama equívocas a varias cosas que se designan con un mismo nombre, pero cuyos conceptos esenciales son diferentes. Y la cuestión unívoca a las cosas que se designan por un nombre común al que corresponde una definición esencial e idéntica. Y que a su vez, pues estos se dividen en conceptos adecuados e inadecuados, es decir, de ajuste, que podríamos pensarlo también en la tradición analítica como conceptos legítimos o ilegítimos, y que parece apuntar también Vasconcelos, que a diferencia, por supuesto, de la tradición analítica, Vasconcelos sí tiene en cuenta la cuestión de lo concreto, es decir, de lo orgánico, y no solamente de la dialéctica a nivel analítico, ¿no? Y bueno, cierro estos puntos con las definiciones también que él da en cuanto a la lógica formal, distinguiéndose entre concepto mental y concepto objetivo. Dice que el concepto mental es la forma de aprehensión y el concepto objetivo es la cosa misma percibida, pero no concretamente, sino en su utilidad, su esencia y como un concepto posible, es decir, que puede existir ya sea en la realidad, ya solo sea como objeto de pensamiento. Esta división es importante tenerla en cuenta porque es lo que señalaba, ¿no? Es lo que le permite deslindar la lógica extensiva de la lógica orgánica, o de las operaciones propias de la lógica orgánica o lógica de comprensión, eh, que resultan también de una búsqueda de esa equidad, es decir, de la objetividad existente del ente concreto en un todo orgánico, y no solamente en la cuestión meramente silogística. Ujú. Bueno, hasta ahí le doy la palabra al doctor Bitso. Perfecto, estimado Uri. Creo que es muy importante esto que se está planteando porque nos lleva a un planteamiento muy sugerente respecto al deslinde de la lógica orgánica para Vasconcelos. Vasconcelos menciona que en la lógica orgánica, en vez de referir lo particular a lo universal, se trata de referir la parte a su conjunto y los diversos conjuntos a un todo que no es la suma de las partes, sino la coherencia de las partes. Aquí reitera, enfatiza en las configuraciones procesuales, pero también algo muy interesante: Vasconcelos se da cuenta de que la supuesta proposición de que la totalidad es la suma de las partes es confusa, ¿no? Si no queremos decir errónea, por lo menos confusa. ¿Por qué es confusa? Porque Vasconcelos se da cuenta que los meroemas que conforman los holónimos, eh, digamos, en determinadas operaciones, también tienen diferencias entre estos meroemas, ¿no? Y esas diferencias meroemáticas posibilitan una codeterminación, una actualización de ese holónimo, ¿no? Y eso ya implica proceso.
Por lo tanto, Vasconcelos se da cuenta de que el proceso implica diferencia, que la diferencia implica aspectos que deben ser tomados en cuenta, que está en un constante devenir la actualización de estos holónimos. Luego, Vasconcelos dice algo sumamente interesante. Dice, a nuestro estado actual del conocimiento de la realidad corresponde comprender estos aspectos. Por eso, los lógicos acaban pensando en fórmulas A es A no es B, etcétera. El análisis ha gastado de esta suerte la operación de conocer hasta convertirla en creadora de artificios como los entes o las esencias. Pero al ponerse a manejar estas fórmulas, la mente se sale de lo real y nos da una ciencia conceptual. El que conoce generaliza, el que comprende sintetiza. Aquí Vasconcelos hace dos diferencias, ¿no? Para él, la comprensión es síntesis, pero síntesis de la coherencia de las partes que configuran una totalidad. Y aquí viene algo muy interesante. Vasconcelos, en términos del Filomat, se da cuenta que podemos caer en una reificación o en una, digamos, circularidad, pero que solamente se encuentre articulada dentro de la materia terciogenérica, es decir, o una mera conceptualización que en la codeterminación de otros conceptos sin el referente al cual se supone que se está oteando, pues lo que puede suceder es que se va segregando determinadas diferencias, de determinados procesos, de determinadas codeterminaciones fácticas, y lo que llegamos a obtener muchas veces es un esquema, pero que ya no tiene pues ninguna posibilidad de una circularidad respecto al punto de referencia, ¿verdad? Por ende, y esto es muy interesante, Vasconcelos no niega la matematización de ciertos aspectos, no, por ejemplo, en procesos nomológicos, no niega la misma matemática, no niega las cualidades y las necesidades lógicas, sino más bien que las integra y las circunscribe a procesos, ¿no? Y eso es lo interesante de la lógica orgánica. Eh, Luego, Vasconcelos dice algo también interesante. Dice, empleamos en la comprensión un rodear por todas partes, un ceñir protector que pone a salvo en primer término la integridad de la cosa, su realidad entera y viva, y le explica por el lugar que ocupa y por las relaciones que guarda con el conjunto. Del cual depende. Y en este aspecto que habíamos comentado de que no niega Vasconcelos la importancia de la matemática, sin embargo, entiende que cada campo nociológico debe ser integrado en las relaciones, en las funciones y en la referencialidad del cual se está oteando. Vasconcelos dice algo muy interesante. Dice, eh, Vasconcelos afirma lo siguiente: en las matemáticas también está en uso fecundo desde que aparece el cálculo integral este modo de operar en la razón humana. La integral, el signo, nos indica el resultado de la integración de una ecuación diferencial, es decir, una en que hay diferentes tendencias, diferentes posibilidades de función que se regularizarán de acuerdo con las fórmulas cuantitativas. Bueno, y Vasconcelos, tomando este ejemplo, dice lo siguiente: integrar conforme a su raíz latina implica componer un todo con sus partes integrantes. Esto es hoy la ciencia, o determinar cómo en matemáticas un todo por medio de cálculos con solo saber su expresión diferencial. Por ende, y solo así, dice Vasconcelos, puede existir o podemos concebir una metafísica moderna. Y aquí se encuentra la gran genialidad de Vasconcelos, ¿no? Porque Vasconcelos, reiteramos, no está segregando los procesos nomológicos, no está en confrontación de la ciencia, no está en confrontación de la técnica, sino más bien se da cuenta de que la técnica, la ciencia y el campo de las humanidades deben estar en constante armonía, en constante codeterminación para poder explicar la complejidad de la realidad, ¿no? Porque si segregamos alguna de estas partes nosológicas o alguna de estas posibilidades nosológicas, lo que vamos a tener solamente son conceptualizaciones confusas, ¿no? Conceptualizaciones obscuras, conceptualizaciones que no permiten explicar las morfologías de los procesos de nuestra realidad. Por lo tanto, Vasconcelos dice, la metafísica moderna implica la síntesis, la codeterminación y la sistematización de conocimientos con la finalidad de otear los meroemas y los olemas de la realidad, ¿no? Con las cuales se están configurando la realidad. Por eso, cuando Vasconcelos retoma la expresión de que toda relación de definida extensión entre dos términos se puede siempre sustituir por una relación de comprensión y recíprocamente, él dice que esta proposición tiene consistencia lógica, ¿no? Pero que se le debe agregar otro aspecto.
Dice Vasconcelos, esta sustitución no extraña ningún error conceptual, pero sería esa sustitución un error dentro de la lógica de la comprensión entendida orgánicamente, porque las relaciones de parte a todo no son equivalentes. Cuando dice que no son equivalentes, lo que él quiere decir que es que en el proceso las más morfologías se van codeterminando, dando pasos a otros procesos, a otros conceptos, a otras ideas, a otros juicios, a otras morfologías, a otras codeterminaciones, a otros ayuntamientos, a otros meruemas, a otros holónimos, ¿no? Por lo tanto, Vasconcelos se da cuenta de algo muy interesante, que el concepto va adquiriendo una densidad específica en la posibilidad que los sujetos sociológicos que utilizan esos conceptos y los van codeterminando van entendiendo cómo esos conceptos se van densificando en tanto el desarrollo referencial que tiene el concepto. A saber, que también lo desarrolla muy bien Elidi Gortari, ¿no? Y en sus afirmaciones de orden conceptual y también en su deslinde del juicio, ¿no? Me recuerda mucho a esto que está planteando Vasconcelos, pero Vasconcelos dice algo sumamente interesante y podemos poner este ejemplo, ¿no? No es lo mismo utilizar un concepto unívoco, estático, democracia, para explicar la democracia ateniense, la democracia norteamericana, ¿no? Y la democracia de algunos países iberoamericanos, ¿no? Ahora, aún independientemente de conceptos conjugados como democracia norteamericana, aún ahí existen diferencias y sutilezas que se van densificando y que se deben ir integrando, debe irse, digamos, saturando de sentido ese concepto o esos conceptos conjugados, dado los procesos en los cuales se encuentra la democracia norteamericana, ¿no? A saber, que no es lo mismo la democracia de tinta anglosajón de inicios o de mediados del siglo XX y de finales del siglo XX, ¿verdad? No es lo mismo 5 años después de la Segunda Guerra Mundial a 5 años posteriores a aquella de la Unión Soviética, ¿no? Independientemente de que los conceptos conjugados sean democracia norteamericana, ¿no? Por eso Vasconcelos se da procesos de la realidad exigen a los sujetos sociológicos que utilizan esos conceptos estarlos tensionando una y otra vez respecto a los mismos procesos, ¿no? En los cuales nos encontramos involucrados, ¿no? Y bueno, yo hasta aquí daría paso a el doctor Uri Sí. y termino en esta parte mi intervención. Muchas gracias. Sí a propósito de eso, parece sugerir Vasconcelos también que, y dando solución a la crítica de la ontología idealista que se finca justamente en la búsqueda de un ser extensivo, más bien recuperando los principios nomológicos presentes en los procesos científicos. eh, y bueno, a propósito, valdría la pena citar un ejemplo relacionado al agua, visto desde la química, porque aclara mucho y bueno, por supuesto, da la solución a esa crítica que, bueno, se podría extender hasta Hegel, ¿no? Dice él, y la impenetrabilidad atómica nos da elementos que para la física, ciencia concreta, equivalen a los números como entes abstractos. Y de hecho, la teoría química equipara los módulos impenetrables de los átomos a los números, al dar las fórmulas de los elementos que producen los cuerpos compuestos, el H2O del ejemplo acabado de citar, solo que la naturaleza no construye conforme a los números regulares. En ninguna parte nos da la creación una réplica concreta de la serie impar o de la serie lineal, tampoco de los múltiplos 5 por 5, 4 por 4, etcétera. En cambio, se nos da en la química las series irregulares de esta fórmula H2O para el agua. Por ejemplo, puede ser Cl2, ¿no? Ese para el cloruro de sodio, o las condiciones que siempre son eminentemente heterogéneas para la combinación de esos elementos homogéneos, como puede ser el caso en este caso, el hidrógeno y el oxígeno, cloro y el sodio, para que produzcan esas combinaciones fecundas, que son los cuerpos en general, dando respuesta a lo que pues constituiría realmente el ser del agua, ¿no? Eh, Páginas atrás Vasconcelos señala, ¿no? De suerte que sí, al plantearnos una vez más el viejo problema de cuál es la esencia del ser, bueno, en este caso el ejemplo que nos ofrece del agua, en la química, bueno, pues la tradición germana nos diría que es
o aquí Vasconcelos lo cito, la fenomenologista, realidad que pondría entre paréntesis y que haciendo a un lado todo paréntesis, diría que la esencia del agua es tan positiva como el agua misma y que se aclara cuando descubrimos que la condición para que el agua aparezca es que se combinen en la proporción de 2 a 1 las moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Si lo característico del agua, la esencia del agua, es entonces una combinación fija de dos elementos más simples que el agua más general, el agua, y en consecuencia, pues esto nos lleva a pensar en los conceptos de función y coordinación, ¿no? En este caso, de especies, ¿no? De lo singular en la lógica orgánica. Y bueno, aquí, volviendo a lo que comentaba al principio, es básicamente la propuesta vasconceliana de reinversión ontológica, una crítica a la ontología germana que propone, y esto también lo señalaba el doctor Bitso en su intervención, como una nueva metafísica moderna, ampliada, es decir, una nueva ontología de carácter científico que se ocupe de estas cuestiones, ¿no? A partir de estas operaciones, eh, pues, objetivas, ¿no? Los procesos de objetivización que nos lleva a una nueva metafísica. Ese sería el primer punto. El segundo punto, antes de darle la palabra al doctor Bitso, es, bueno, señalar también, eh, una vez superada esta cuestión de la universal formal, bueno, y dar las definiciones que, por supuesto, Vasconcelos ofrece aquí en este capítulo, que es lo universal formal reconocido por la tradición aristotélica, que sirve de base a las ciencias deductivas, y lo que tenemos derecho a llamar universal concreto, es decir, universal sensible, dado que nos llega por la sensibilidad, y en ese sentido los universales concretos que podríamos llamar también universales de movimiento y que nos dan la razón de esto que ya el doctor Bitso ha insistido, que son o la característica del pensamiento vasconceliano, por lo menos para este capítulo, que es el carácter procesual de las estructuras. Y las estructuras también vistas como procesos en el plano de lo concreto, ¿no? Y que deben ser captados por esta lógica, por las operaciones de la lógica comprensiva, es decir, la lógica orgánica integradora, ¿no? Bueno, hasta ahí yo cerraría mi participación y le cedo la palabra al doctor Bitso. Perfecto, estimado Uri. Pues yo ya daré paso a mi última intervención. En mi última intervención me gustaría ya enfatizar lo que Vasconcelos menciona como universales concretos, que serían los universales para el de movimiento, ¿no? Porque nos dan razón de procesos y son la posibilidad de comprender las estructuras de esos mismos procesos. Él enfatiza precisamente en este devenir y lo que nos dice respecto a los universales concretos, ¿no? Que son estos de procesos, es lo siguiente. Los universales concretos son la regla y solución de la simetría. Los universales abstractos de extensión no pueden resolver sino problemas de simetría. Nos gustaría enfatizar en este punto, porque Vasconcelos no está segregando la operatividad de la extensionalidad, ¿no? Más bien la está integrando. ¿Y cómo integra la extensionalidad respecto a esta configuración de simetría? Porque él se da cuenta de algo sumamente interesante. Dice que todo ser vivo y todo proceso procede de un orden ternario. ¿Cuál es este orden ternario? Dice que con la simetría, la naturaleza sería una uniforme multiplicación de elementos homogéneos. Un mundo aritmético como la serie de los números. Gracias a la simetría, lo que es doble se vuelve uno. ¿Y a qué llamaría la simetría? Pues al campo de las operaciones antrópicas, ¿verdad? Y lo que se encuentra en D dice que los procesos exigen, uno, multiplicación de homogéneos, dos, multiplicación de heterogéneos, tres, multiplicación de la codeterminación de los homogéneos con los heterogéneos. Por lo tanto, la síntesis es un orden ternario y la síntesis exige tanto los universales de extensión, ¿no? Como los universales concretos. Pero los universales concretos implican tanto entender los procesos nomológicos como los procesos antrópicos y por ende Vasconcelos se da cuenta que no puede existir una metafísica moderna, no puede haber una metafísica potente hoy en día, no puede haber una lógica potente hoy en día si no integra este tipo de operaciones. Y lo que Vasconcelos se da cuenta en este sentido es que debe haber una codeterminación tanto de campos nomológicos como de campos de las humanidades, ¿no?
y deben estar en constante circularidad para explicar los procesos de la realidad. Y bueno, yo con esto, con esa explicación de Vasconcelos, pues me gustaría finalizar y darle la pauta al doctor Uri para que haga el cierre de esto. Muchas gracias. Sí, como cierre, pues me gustaría señalar la definición última que da Vasconcelos, para que por supuesto lo va a continuar en el capítulo 5, 6, 7 y 8, que es el de la lógica orgánica. Y lo cito, dice, en vez de referir lo particular a lo universal, en la lógica orgánica, en la lógica orgánica lo que tratamos es de referir a la parte, es decir, el meros a su conjunto, y los diversos conjuntos a un todo que no es la suma de las partes, sino la coherencia de las partes tomando en cuenta esta característica de la lógica comprensiva. Por lo tanto, al pensar orgánico corresponde a una lógica de la comprensión más que una lógica de la extensión. Claro que no implica la negación de la extensión, ¿no? Es decir, del corte aristotélico. La precisión que resume muy bien, o más bien sintetiza, Vasconcelos es que el conocer, es decir, el inteligir, es básicamente generalizar. Pero el comprender es integrar, abarcar con la experiencia, es decir, sintetizar, lo cual bueno, pone esto un símil con respecto al proceder lógico que se da en el materialismo, desde el materialismo filosófico. Por tanto, y es una crítica que surge a partir de esto, de Vasconcelos, respecto a la condición metafísica actual, dice, es que la metafísica y la lógica hoy en día, es decir, se han vuelto hoy en día estética, es decir, cosa de integración, pero no la estética como la percibe este pensador mexicano, es decir, cosa de integración y mera composición. Arte solamente de referir las partes íntegramente a sus todos dinámicos, heterogéneos y múltiples, y sin embargo coordinados, y esto es lo grave, en el misterio del existir. Este misterio del existir solamente se podría dar si se integra la objetivación científica, nomológica, las operaciones dadas en los distintos cierres categoriales que integran, que permitirían la comprensión lógica, ¿no? Realmente lógica, ¿no? En ese sentido, bueno, ya para dar el segundo punto, el cierre, rescatar las nociones de armonía que coloca aquí Vasconcelos, refiriéndose, por supuesto, a este último de los universales estéticos. Quisiera citar dos últimos aspectos referidos a esta formación silogística de la estética. Y dice, a propósito de ello, Vasconcelos, y dentro de la corriente biológica se nos da en la conciencia humana el milagro final de los milagros cósmicos, la energía espiritual, libertada de las determinaciones físico-biológicas y entregada a un disfrute, que según se desarrolla va aumentando en intensidad y va creando sus propios desenvolvimientos. También en la estética se ha cometido el error socrático, el error intelectualista que ha llevado a tantos teóricos obtusos para la belleza a buscar la idea de beauté de los racionalistas franceses o la esencia de la belleza en sentido husserliano. Y lo que pasa es que, y nos dice Vasconcelos, así como el fenómeno ético constituye un desarrollo natural independiente, cuya ley no puede darse en las etapas que le anteceden. La belleza también es independiente de los universales concretos y de los universales abstractos y de las normas éticas. Su ley es de goce, pero no libre en el sentido de carácter de norma. La norma estética se nos da en la combinación de melodía y armonía. Por tanto, lo esencial del universal estético es su poder de armonizar los heterogéneos y darle sentido dentro de esta lógica orgánica. Es básicamente la fuerza que tiene la potencia de los universales estéticos dentro de los universales de composición. Y bueno, en ese sentido, cierro con esto el concepto de armonía, ¿no? La segunda cita de Vasconcelos, la tercera forma básica del a priori estético es la armonía, que consiste en descubrir sentido en la simultaneidad de varios sonidos. Por ejemplo, la armonía, igual que la melodía y el ritmo, se nos presenta como uno de esos moldes o formas tipo dentro de los cuales ha de manifestarse la realidad para alcanzar significación dentro de nuestra conciencia, al igual de los universales concretos recurrentes y de los universales abstractos necesarios. Si la armonía es condición fenomenal derivada de una forma,
una forma en correlación con la materia, en un a priori, un subjetivo y, bueno, que se presenta a la conciencia, ¿no? Imposible, y cito a Vasconcelos, en el orden lógico matemático que tiene que disociar idea tras idea o número en relación con el número. Imposible también en el orden físico, donde solo se logra sentido separando antecedente de consecuente, causa de efecto. En el orden estético, gracias a la armonía, la simultaneidad se consigue con elegancia de naturalidad. Y bueno, esto es importantísimo porque, y ya cierro, citando él a Vidor, dice, esto hace concurrir a efectos de conjunto, por ejemplo, pensando en cuestión de la música, el soprano alto, tenor bajo, al mismo tiempo, que interesa a cada uno un papel particular y por supuesto en la integración, ¿no? En la coordinación o disyunción de esta lógica orgánica, ¿no? Es decir, los universales estéticos también, y sobre todo la noción de armonía, es importante en la constitución de la lógica orgánica, ¿no? Y bueno, yo con eso cerraría. Muchas gracias. Sí. Perfecto, estimado.